Este programa llega a ustedes por cortesía de Univista Insurance, su mejor opción. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les habla Marian de la Fuente. Bienvenidos a De Buena Fuente con Marian. Nacida en Temuco, en Chile, nuestra invitada del día de hoy se ha convertido en una de las psicólogas más famosas del mundo hispano, una auténtica gurú de la psicología femenina. Ha escrito numerosos libros porque su creatividad y su fuente de estudios es absolutamente inagotable. Y muchos de ellos, además, los ha convertido en bestsellers. Se han transformado en conferencias internacionales y lo ha hecho a lleno total. No quiero crecer, lecciones de seducción, bienvenido dolor y viva la diferencia. Son solamente algunas de esas charlas magistrales donde nuestra invitada transita por nuestros sentimientos y nuestras emociones con la destreza innegable de una mujer inteligente, muy inteligente y un humor único que convierten sus charlas en auténticas cátedras sobre el miedo, el dolor, la tristeza, la infidelidad, las pérdidas o la diferencia entre ambos sexos, en un monólogo cargado de emociones y de risas donde el espectador se identifica de principio a fin con su peculiar estilo, su inconfundible acento chileno y esa personalidad arrolladora y directa. Y quizá por eso de que es aconsejable vivir las emociones y además hacerlo en primera persona para poder incorporarlas después a los estudios sobre otros. Ella misma ha experimentado también en carne propia muchos de esos sentimientos y esas emociones a lo largo de toda su vida. Experiencias que la permiten asegurar hoy día que a pesar de las adversidades hay que atreverse a vivir, vencer el miedo, alejarse de la gente tóxica, vivir la diferencia si es que eres un hombre o una mujer, dejar de cohibir las emociones, romper el tabú que nos impide hablar de la muerte y levantarse a diario con una actitud positiva, con una sonrisa en los labios y agradecidos realmente con la vida. Tan agradecidos como puedo estar yo en esta noche presentando a esta mujer a la que admiro profundamente porque el lugar que ha sabido ganarse entre el público hispano con mucha dedicación y esfuerzo le han convertido en toda una estrella, haciendo guiños a la vida y dejando que ésta nos sorprenda y a quien de forma personal me honro en llamar amiga, la gran Pilar Sordo, que en su gira y a su paso por Miami, donde ha estado presentando con lleno total su conferencia del amor propio al amor al otro, ha tenido la gentileza de acompañarnos hoy en nuestros estudios. Comenzamos. Bueno, pues ya les decía que estamos hoy de tiros largos porque nos acompaña nuestra queridísima Pilar Sordo. Pilar, qué gusto que nos acompañes. Preciosa mía, gracias por esta invitación, gracias por esa presentación, por tanto mimo, por tanto elogio, por cosas que yo no reconozco en mí, pero que gracias por verlas y por decirlas. Muchas gracias. Contigo podemos hablar, no una hora, 10 horas si quisiéramos, pero yo creo que empecemos por esta conferencia magistral que acá has venido aquí a presentar en Miami. Del amor propio, era del amor propio al amor al otro. Cuéntanos un poquito. Bueno, esta es una investigación. Yo he hecho en mi vida profesional, he construido como dos modelos para trabajar amor propio. El primero duró hasta el 2016, más o menos, porque al final descubrí, producto de una situación personal, cuando intenté aplicarlo, que era un modelo muy básico y muy simple de trabajar, simplón, digamos, no simple. Entonces elaboro otro mucho más complejo, más profundo, que es el que vine a contar y que tiene que ver con entender primero todas las creencias erróneas que tenemos con respecto al concepto de amor propio, donde asumimos que es egoísmo, donde asumimos que es soberbia, donde asumimos que si yo trabajo amor propio me voy a transformar en alguien complicado para el sistema, donde además lo femenino, no solo las mujeres, sino que lo femenino en estricto rigor conceptual, tiene más deudas con el concepto que lo masculino, porque los modelos patriarcales y judeocristianos nos afectaron mucho más en nuestra capacidad para amarnos
a las mujeres que a los hombres o a lo femenino. Entonces, creo este modelo que deriva un poco de entender cómo entendemos el amor los latinos y los hispanos, y desde ahí cómo nos hacemos cargo también de mirarnos a nosotros y de ser conscientes de tomar decisiones desde nosotros y no desde lo que la presión... ¿Cómo tomamos el amor los hispanos, Pilar? Como Luis Miguel, digamos. O sea, con esa sensación de bolero torturado, de que si me deja me muero, de que desde la carencia, tenemos un amor basado en el sufrimiento, en la carencia, en el aguante, en ese personaje de la teleserie que es tonta, buena y pobre, digamos, pero que aguanta la infidelidad del tipo, que es súper guapo, millonario y con poder, donde esa mujer en la teleserie queda ciega, le roban al bebé, son infieles, o sea, esa concepción Drama. de que la mala lo pasa increíble en la teleserie, muere quemada, pero qué importa si lo pasó increíble en la vida, digamos, la otra... entonces, toda esta cosa como sufriente... El sufrimiento, ¿no? Asociado al amor, yo creo que desde el tango, el mariachi, todo aporta a que sea todo muy sufrido. Entonces, cuando eso se me devuelve hacia mí y yo quiero amarme, también pareciera que tiene un costo alto en esta sensación de que voy a tener que pasarlo mal para llegar a quererme. Y esa es la vuelta que yo elaboro con este modelo de 4 dimensiones, que son el autoconocimiento, la autoaceptación, el autocuidado y la autoprotección. Cada una es más difícil que la otra de trabajar, y un modelo que además es inagotable porque a uno cuando tiene las respuestas en la vida te cambia las preguntas. Claro. Ahora, Pilar, ¿vivimos el amor de la misma manera los hombres que las mujeres? ¿O las mujeres somos como más de retener esos sentimientos y al tipo, bueno, sí, llora un ratito, pero ya? Yo diría que el amor en sí mismo hoy día lo estamos viviendo bastante parecido en esta base sufriente que yo te planteo, pero es verdad que lo masculino da vuelta a las páginas mucho más rápido que lo femenino. Sin embargo, tengo que aclarar que eso también es muy generacional, porque las mujeres jóvenes hoy tienden a funcionar muy, entre comillas, masculinamente en lo que estoy diciendo, como de dar vuelta a las páginas y avanzar más rápido también. ¿Sueltan más rápido? Sí, las mujeres jóvenes sueltan mucho más rápido que mi generación, que es una generación de transición, y mucho más que mi mamá, digamos. Han ido como aprendiendo a soltar, y los hombres han ido aprendiendo a cuidar y a retener también. Entonces se está provocando en la generación de los 20 y tanto, porque ya hacia abajo se desordena de nuevo, una cosa muy interesante de compartir y de cierto equilibrio en las responsabilidades emocionales, tanto dentro de la casa como fuera de la casa, tanto en el mundo privado como en el mundo público. Ya en las generaciones más jóvenes aparecen cosas que para mí son como preocupantes, que tienen que ver con cierta agresividad en el contacto de lo femenino, con mucha melancolía en el tema de lo masculino, con como un cierto desencaje en el encuentro, que bueno, que tendrán que ajustarlo, pero que está siendo preocupante en la forma de interactuar. Fíjate, yo tenía aquí algunas frases, me las acabas de decir, porque tienes razón, mientras más haya desarrollado el hombre su lado femenino, más y mejor será capaz de poder entender dos o más cosas a la vez. Y es cierto. Yo a veces me pasa y me enojo, porque digo, pero hombre, si te lo he explicado, pero yo sé que él estaba en otro canal en ese momento y no puedo pedir que haya 2 canales alternativos. Nosotros las mujeres, y no es por ser más o por ser menos, pues sí tenemos la capacidad de estar mucho más abiertas a otras cosas. No tiene juicio, es igualmente complicado, positivo o negativo, ambas posiciones, digamos, no tiene juicio de valor. Y yo creo que eso ha ido modificándose un poco con la intromisión de la computadora en primera instancia, y ahora el celular, donde la multifocalidad, que era un tema neurológicamente probado como en los cerebros femeninos, también está empezando a ocurrir en lo masculino, sobre todo además en personas que practican la meditación y que tienen como estos silencios neuronales que se producen en la meditación, que hacen que también estas conexiones de neurotransmisores aumenten, y que por lo tanto esa eficiencia o esa capacidad de concentrarse en distintas cosas se pueda profundizar, o que se logre en ambos géneros, digamos. Yo recuerdo una conferencia tuya maravillosa en la que decías que las mujeres somos de retener tanto
que retenemos desde la hoja de lechuga en la nevera, just in case, hasta la celulitis. Todo, el estreñimiento, la constipación, el uso de laxantes, todo. El recuerdo, la buena memoria. Lo femenino es muy retentivo, corporal y físicamente estamos diseñados para retener, si no, no podríamos tener bebés, digamos, ¿no? De hecho, no es casual que haya una generación muy grande, una tendencia muy grande en mujeres jóvenes a estar perdiendo bebés hoy, producto de todos estos cambios también. Entonces, sí, nosotros tendemos a retener y por eso que nuestras grandes tareas en la vida es aprender a soltar, a dejar de sentirnos indispensables, a pedir ayuda, a decir no puedo, no sé, no quiero, aprender a decir no, que es una de las grandes dimensiones del amor propio, aprender a poner límites, a poder decir yo esto no lo quiero hacer, necesito que me ayuden o esto no lo sé cuesta, hacer. ¿no? ¿Y cuántas veces te juzgan? Porque cuando uno ya ha ganado, no sé si la autoestima o ese amor propio del que tú hablas, de decir, ¿sabes el qué? Esto no es una situación que me gusta, no es una situación por la que yo quiera pasar y no. Aprendí a decir que no y es no, pero entonces tienes la parte del que está a tu lado, el que está alrededor, que dice, oye, pero ¿y cómo es posible que hayas dicho no en este momento? No, te volviste difícil. Sí. Por Dios que has cambiado. Sí. Todas esas frases, pero por Dios que ha cambiado nunca es un elogio, siempre tiene soslayada una crítica. Como el pero. Antes eras tan distinta. Sí, porque la verdad es que antes yo decía que sí a todo y era complaciente y a lo mejor tenía miedo al rechazo o al abandono. Entonces ahora que estoy afirmada en mí, ya sé lo que valgo, sí, claro, me vuelvo complicada, me vuelvo difícil en el contexto de la interrelación con aquellas personas que compraron lo que yo vendí, porque además es responsabilidad mía, ¿no? Entonces la gente compra lo que uno vende. Si yo vendía la complaciente durante muchos años y de repente empiezo a entender, producto de mucho sufrimiento, de que me pasaron a llevar, de lo que sea, empiezo a ponerme desde mi lugar, claro que voy a tener roces o conflictos que bien vale la pena vivirlos si esos roces o conflictos te llevan a estar en paz o a trabajar el logro de tus sueños, que me parece que son las dos cosas a las cuales uno nunca puede renunciar. Yo creo que es que hemos idealizado, Pili, y tú eres la experta, pero creo que hemos idealizado muchas cosas. Vivimos a lo mejor en un mundo donde las imágenes que hemos ido percibiendo, las experiencias de nuestros padres, han ido alimentando también lo que nosotros en un momento dado podemos ser. La teoría del príncipe azul, que yo digo que muchas veces los príncipes azules los besas y se convierten en sapos, sí. Pero el príncipe azul existe y vive en el mismo mundo en que habitan las mujeres que no rompen las bolas. Bueno, esa frase no es mía. Ajá. En Argentina alguien la elaboró. Es buenísima. Sí, la frase es muy buena, pero no es mía. Y me la pusieron como que yo era la autora y en todas partes aparece... Ya, no es mía esa frase. Bueno, aclarado que la del príncipe azul no es de Pilar, no es mía, pero aprovecho sí que eres la experta. Sí es verdad que tenemos una construcción de lo masculino que se ajusta poco a la realidad. No porque lo masculino no sea positivo, sino que porque la idealización de este rol del hombre de esta teleserie, de Disney, del príncipe, de que me rescatan, de que me salvan, de que además me prometen ser felices para siempre. Te ponen un zapatito de cristal. Total, y te buscan y te persiguen. Esa visión de hombre nos ha hecho mucho daño, porque nos hace elegir mal, porque nos hace esperar permanentemente cambios en lo masculino. Es como que es muy difícil encontrar mujeres que no te digan, ay, me encanta este hombre, pero resulta que le falta ser más cariñoso, resulta que le falta hacer más ejercicio, resulta que a lo mejor tengo que cambiarle el estilo de la ropa, entonces le voy a comprar una camisa nueva. Como esta anhelante transformación que lo femenino quiere hacer de lo masculino permanentemente, no nos lleva a otro lugar que no sea la frustración, digamos. Entonces, además porque tendríamos que cambiar al otro. Entonces, esta permanente cosa tiene que ver con esta nostalgia de este cuento en el inconsciente colectivo, de este príncipe que viene, como bien digo, a salvarme o a rescatarme o a hacerme feliz, cuando la responsabilidad de ser feliz es mía. Nadie tiene que hacerme feliz a mí en la vida, nadie me tiene que cuidar, me tengo que aprender a cuidar yo, independientemente de que en una relación de pareja nos cuidamos mutuamente, pero no tiene la función hacia mí en forma exclusiva. Fíjate, esta frase sí creo que es tuya y además me encantó porque yo creo que es una de las grandes diferencias entre el hombre y la mujer. Lo que más seduce a un hombre es ver a una mujer contenta. Ah, total. Dime que no. No hay mejor curva que la sonrisa. Sí, yo creo que sí. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Creo que
que la sonrisa o el poder ver, o sea, desde lo masculino, vernos contentas. Si una mujer agreta, igual que un hombre agreta, se aguanta un ratito, Sí. pero sí como que a la larga tiene fecha de caducidad. Total, total. Es que yo además creo que estamos en un mundo tan desafiante, Marian, tan difícil de interrelacionarse, un mundo tan líquido, tan livianito, tan de dejar en visto, tan desechable, que el buen humor, que el compromiso emocional, la responsabilidad emocional, palabra que se está usando mucho hoy desde la psicología, es determinante, y ahí lo único que te permite salvarte del ghosting, de que te dejen y no te vean más o qué sé yo, es el amor propio. Si uno no se para en uno, es muy difícil resistir los temporales de irresponsabilidad afectiva que hoy día estamos viviendo en esta cosa del next, del scroll, que es como el match del Tinder, digamos, donde lo dejo, me gusta, como ¿para qué te contesto si no fue tan importante? Como no contestes de inmediato para que no te vea como ansiosa, entonces hazte le interesa. Una cantidad de estrategias que al final desvinculan o descomprometen o dañan tanto los vínculos emocionales hoy, que el amor propio es la única salida. Absolutamente. Vamos a hacer, si te parece, una pausa, pero más adelante seguimos con nuestra queridísima Pilar Sordo. Vamos a hablar de la muerte, vamos a hablar de todas esas personas que usted se encuentra a su alrededor y que pueden realmente vulnerar ese amor propio, que son las personas tóxicas. Vamos a tener todavía un buen ratito de conversación, ya regresamos. Al igual que llega la época navideña, también nos llega la nueva temporada de inscripción de los seguros de salud. Ha sido un placer educar a los miles de clientes que cada año confían en Univista Insurance. Con más beneficios que nunca antes y mejor preparados, las compañías ofrecen planes desde 0 pagos mensual, 0 deducible, 0 copagos y una red de centros médicos, especialistas y hospitales muchísimo más amplia. Esta es tu oportunidad de llamar a Univista Insurance y comenzar tu año asegurado, porque Univista Insurance es la mejor opción. Café es mío. ¡Vamos! Cafecito es mío. Sin él me desespero. Si me falta en la mañana, juro que me muero. Café es mío, café. Café es mío, café. Café es mío, café. Eso y tiene este. Cafecito es mío. Es lo que yo quiero. Con su aroma bien cubano. Eso y tiene este café. Bueno, pues regresamos con nuestra queridísima Pilar Sordo. Yo les decía antes de la pausa que todavía teníamos muchos temas que abordar con ella, pero yo creo que uno que se nos hace absolutamente necesario, mi querida Pilar, es hablar de las personas tóxicas. Porque mira, uno hace el esfuerzo de levantarse por la mañana, de ponerse la sonrisa, de levantarse para ir bien por la vida, y de repente siempre te cruzas con alguien que no sé si es que tiene en la mente fastidiarte, qué, pero siempre hay alguien que trata como que de meterse en tu felicidad. Total. ¿Cómo se neutraliza eso, Pilar? Yo prefiero llamarle gente herida más que tóxica, porque lo tóxico tiene un juicio que no me gusta, porque esas personas no lo deben pasar bien, digamos, pero... Sí, pero tampoco te lo hay hacen un pasar montón, bien a ti. No, te lo hacen muy difícil, de hecho. Y hoy día yo diría que hay como dos grupos. Uno es el clásico mío que yo investigué hace algún tiempo cuando hice el estudio sobre la felicidad, que es el anticipador de desgracia, que es el que tú describes, que es como las personas que andan buscando gente contenta para deprimirla, digamos, y eso, la forma o el mecanismo que tienen es hacerle sentir que eso bueno que están viviendo cualquier cosa, se cambiaron el carro, se arreglaron el pelo, están enamoradas, están embarazadas o lo que sea, eso le va a durar poco. Lo bueno dura poco y eso es un clásico de lo anticipador de desgracia. Que detrás de un anticipador de desgracia lo que hay es alguien muy asustado frente a la ilusión. Entonces, como no se puede ilusionar con nada bueno, arruina el sueño de los otros. Y eso tiene que ver seguramente con alguna herida histórica de esa persona, digamos. Y el otro es el positivo tóxico, que son personas que hoy día han proliferado un montón y que tiene que ver con personas que no te dejan estar mal, que no te dejan que tengas un mal día, que no te dejan estar triste, que te dicen que se puede todo en la vida, que vamos que se puede, que todo depende de ti. Y hay veces que no se puede todo, y hay veces que los días no dan, y hay veces que está bien no estar bien, está bien permitirse la tristeza, está bien poder llorar. A mí me impresiona lo que nos pasa con el llanto a los hispanos, que la primera cosa que escuchamos cuando nos vamos a poner a llorar es no llores.
y pareciera que no hay ninguna razón suficientemente válida, que a mí eso me asombra mucho, que valide el llanto. Es como Desde que eres niño, ¿no? si alguien se murió, no puedes llorar porque esa persona no descansa, porque te tienen que ver fuerte las familiares. Si acaba de terminar una relación de pareja, el imbécil, tarado o señor o señora no se merece tus lágrimas, por lo tanto tampoco puedes llorar. Si tú tienes una tristeza grande como mamá, no puedes llorar delante de tus hijos e hijas. Si nunca hay una razón que de verdad la gente diga, está permitido llorar. No, siempre hay que aplicar esta definición. Pero eso se hace incluso más por el beneficio del que te está diciendo no llores porque le fastidia verte llorar que porque no sabe qué hacer, porque no sabe qué hacer, ¿Cómo porque no canalizar? sabe cómo acompañarte en ese proceso cuando es súper fácil, dejen a la gente llorar. Punto. O sea, que llore todo lo que tenga que llorar, nadie ha llorado para siempre. El llanto tiene una curva que parte despacio, llega como un pique y después baja. Es todo lo que pasa con el llanto. No obliguen a la gente a hablar y a llorar al mismo tiempo, que llore primero y después explique qué le pasa. Son cosas tan simples y tan obvias que a mí me asombra lo básicos que llegamos a hacer en ese tipo de acompañamientos donde tratamos de decir cosas, de ser inteligentes, de aportar estos argumentos que a la larga son tan insanos para nuestra educación emocional que no validan el llanto bajo ningún punto de vista, que siempre parece inadecuado estar llorando. Y esto tiene mucho que ver con algo muy judeocristiano, que es la definición de fortaleza, que es entender que ser fuerte es el arte de aguantar y no el coraje de expresar, como de verdad lo es. Ser fuerte tiene que ver con la valentía de decir lo que me pasa. Entonces, y porque de hecho, yo siempre pongo el ejemplo de mi país, que además es sísmico a morir, que los edificios que se caen en los terremotos son los que no se mueven, son los rígidos. Los flexibles no se van a caer nunca. Y eso mismo pasa con las estructuras de personas, como el bambú, como las palmeras, por eso. como las palmeras en los huracanes. O sea, creo que el oscilar por las emociones, el dejar que la emoción me atraviese, que pase por mí la tristeza, que yo pueda entender a qué vino. Todas las emociones son invitaciones a mirarnos, a crecer, a poder observar, a poder a tomar otros niveles de conciencia. Por lo tanto, si la emoción me atraviesa, no va a dejar secuelas físicas, no me voy a enfermar físicamente y tampoco va a dejar secuelas emocionales porque permití que pasara. Y es como mirar la tristeza y decir gracias por haber pasado, me enseñaste tal cosa. O preguntarle al miedo qué me viene a decir o por qué estoy enojada, qué me hace estar. Generalmente la gente que está muy enojada todo el tiempo es gente que está triste y asustada detrás. Entonces, el cómo se procesa esa información a mí me parece que hoy día habla de una buena salud mental. Pero sabes que a mí me preocupa también cuando entre todo eso se mezcla la envidia, que lamentablemente como humanos siempre tenemos ese problema de los celos. Y cuando tú encuentras esos anticipadores de desgracias o esos tóxicos, que no te gusta la palabra, esas personas que sufren, lo que sea, desde afuera tú puedes tratar de bloquear o de canalizar esa situación de otra manera, alejándote. Pero ¿qué pasa cuando todo eso a lo mejor te lo encuentras dentro de tu propia familia? Que hay muchos casos, sobre todo en los casos hispanos, donde la gente hablo con ella y me dice, no, es que yo he tenido un problema y mi familia es así. Sí, sobre ¿Cómo todo se logra eso? en la migración y toda la migración produce que la familia se condense en un solo espacio, entonces termina viviendo la mamá con los hijos, con el yerno, con la nuera, en una estructura donde no necesariamente todos están obligados a quererse, digamos, entonces se hace muy difícil. Yo creo que ahí la expresión honesta de emociones, los límites adecuados de decir, de esto me voy a encargar yo, en este tema no se metan, yo soy la que educo a mis hijos, por lo tanto, mamá, tú solo sé abuela y no trates de meterte en las normas que a lo mejor yo le quiero aplicar. En el cómo se negocia la postura de los límites es donde puede estar el equilibrio. Y muchas veces, cuando las heridas o la toxicidad o el drenaje de energía es muy fuerte a nivel de vínculo, hay que alejarse en tiempo y en forma, y hay veces que incluso implica romper vínculos porque de frente te están quitando paz interior y eso se mantiene por mucho tiempo y has intentado resolverlo y a lo mejor fuiste hasta pedir ayuda y tú tienes herramientas y igual no te resulta. De repente esa idealización de la familia de sangre que también tenemos, donde pareciera que ahí no se puede nunca romper un vínculo, también es falsa. Digamos. Yo creo que la paz interior y la salud mental es irrenunciable y creo que todo lo que se puede hacer por negociar encuentros, por supuesto que hay que hacerlo. Pero una vez hecho todos esos intentos, si no resulta, creo que el alejamiento, el drenaje, el cómo me doy tiempo para estar y al mismo tiempo cuidarme a mí misma, me parece que es la salida de una salud mental un poco más estable
y duradero en el tiempo. Pilar, yo quería abordar contigo un tema del que se habla muy poco. No sé por qué todavía seguimos teniendo ese tabú para hablar de la muerte, para hablar de esas experiencias que pueden acompañar el proceso de pasar de plano, de morirte. Tú has tenido la oportunidad a lo largo de tu carrera, además de tus estudios, de acompañar a muchas personas en ese proceso. ¿Por qué no nos compartes un poquito? Sí, es una de las cosas que, bueno, se supo no hace mucho, es algo que yo nunca contaba porque, bueno, porque para mí es muy sagrado, siempre lo he hecho en forma gratuita además y lo hago en la medida que me lo van pidiendo, no es algo que yo anuncie que hago. Sí, acompañar personas, yo le llamo cruzar el puente, en realidad tiene que ver con acompañarlos hasta la primera mitad del puente. En lo que consiste mi aporte o mi acompañamiento, cuando me lo permiten, es romper hilos, es romper apegos del que se va con los que se quedan o los que se quedan con el que se va. Y digo que es hasta la mitad porque una de las certezas que yo tengo después de casi 25 años haciendo esto es que nadie se va solo. Qué bueno, porque ese es uno de los grandes, miedos que hay. Buscar. El otro día cenando, por cierto, yo la abordaba a Pilar, le decía, pero es que esto es uno de los grandes miedos que uno tiene, porque nadie ha regresado para contarnos cómo es eso. Entonces, que haya alguien que nos pueda... Mira, yo hay un libro muy interesante que leí hace un tiempo, Más allá de la luz, que es un libro muy viejo, pero que relata realmente las experiencias de diferentes hombres, mujeres, niños, de diferentes culturas, acentos, geografías, y todos te hablan de ese proceso donde se ve una especie de túnel o un puente, un túnel y una luz inmensa al final y una sensación de felicidad inmensa. A mí eso personalmente me tranquilizó. Por supuesto. Sí. Cuéntanos un poco. Yo creo que bueno, yo he estado en experiencias conmigo propias muy coqueteando con la muerte un par de veces, pero sí puedo dar fe de que hay, sobre todo en procesos de enfermedades terminales o procesos de partida más largos, no estoy hablando de un infarto cardíaco, un accidente de carro, que cuando me ha tocado acompañarlos en procesos ahí es todo mucho más rápido. Lo que sí hay que hacer para soltar es mucho más rápido. O sea, hay como reglas para aprender a soltar en esos momentos. Porque al final uno se va bien parecido a cómo ha vivido. El que vivió como apurado, parte apurado, el que se ha dado tiempo para digerir cosas, también tiene una partida, el que quiere irse solo se va a ir solo, aunque haya mucha gente a su alrededor, porque el alma, que no es lo mismo que la estructura mental, que no es lo mismo que las emociones, el alma elige o decide, mejor dicho, porque tiene mucha información adentro, decide cuándo se va, con quién, quién quiere que esté a su lado o nadie o alguien, puede esperar por horas a que llegue alguien de un viaje, sentir su mano y partir. El alma va armando su diseño para partir y para contribuir a que esa estructura corporal y mental suelte, para que esa alma pueda salir. Y ahí influyen tus seres amados que están al otro lado, por eso yo no creo en la muerte como concepto, que de alguna manera asisten o contribuyen a que ese proceso de soltar no sea tan atemorizante o tan... O sea, podemos decir complicado. entonces que esas almas, presencias, están ahí en el momento que uno parte. Sí. Y tú tienes como facilitadora en ese caso de ese proceso la posibilidad también de comunicarte de alguna manera con ellos. Hay veces que yo intento, así como cuando le digo a los enfermos de cáncer o a alguien que tiene un familiar con Alzheimer o con pérdida de conciencia, que entiendan que el alma está sana. El enfermo puede tener cáncer, pero el alma está sana, el alma no tiene cáncer, el alma no tiene Alzheimer. Por lo tanto, si yo me comunico ahí, si me comunico a la esencia de ese ser, yo llego a poder hablar desde ahí. Y desde esa misma energía que yo intento comunicar ahí o llegar ahí, también puedo pedirle, si esa persona me está diciendo, por ejemplo, está mi mamá, o veo a mi papá, o veo al ángel de la guarda, en el caso de muchos niños que lo codifican como una energía luminosa. Y yo le puedo decir a esa mamá, está listo, o acompáñame, o ayúdame a llevarlo, o espérame un rato porque tengo que resolver otra cosa acá, etcétera. Eso se puede hacer. Energéticamente uno siente, cuando la persona te lo permite, por supuesto, uno puede sentir la energía de esos seres cercanos que están asistiendo y que están ahí a disposición para contribuir en ese traspaso, digamos. Generalmente mi trabajo, entre comillas, llega hasta cuando me dicen que ven
a personas que están ahí, que son familiares. Yo ahí entiendo que mi posibilidad de intervenir ya es muchísimo menor, porque el poder de esa luz es infinitamente, obviamente, superior a lo que yo pueda hacer desde acá. Y hay personas que de repente parten, pero que no estaban listas para partir y esperan todavía un tiempo para poder despedirse en este plano, porque se han hablado en muchísimas ocasiones de personas que han fallecido, pero que de repente en el salón de la casa apareció un orbe, Sí. o ha aparecido y tú lo puedes registrar. Ahora que hay tantos maquinitas de estas Ring, Sí, para percibir el campo exactamente, energético. que realmente lo que hacen es que perciben el movimiento. A mí me mostraron algunas cosas que me resultaron absolutamente impresionantes, y si no es porque obviamente, quiero decir, había leído y había visto lo que era un orbe y cómo se producía un orbe, pero una cosa inaudita, como a las 2 o 3 semanas de alguien fallecer. Sí, porque además la energía del alma, por alguna razón que yo desconozco, tiende a interferir con la corriente eléctrica, que es como la primera barrera que encuentra en su proceso. Entonces es muy frecuente que en familias se echen a perder microondas, que la heladera falle, que se prendan o apagan luces, que aparecen estas cosas que tú también estás describiendo, porque el alma es energía. Entonces esa energía, en la medida que se mueve, dicen además, también está probado que a nivel como cerebral, el alma, el cerebro sigue escuchando después de partir un rato muy largo. Entonces también tú le puedes hablar a esa persona que en teoría ya está muerta o que ya no está en este plano, le puedes hablar y seguir diciendo cosas que esa alma es capaz de poder recibir también. Entonces estamos tan llenos de misterio frente a este proceso, nos han enseñado una muerte tan horrorosa, tan oscura, tan negra, tan dolorosa, tan desgarradora, que cuando uno empieza a entender que los seres que se fueron están, que lo único que habría que entender es la frase del Principito, de que lo esencial es invisible a los ojos. Cuando uno entiende eso después de una partida, es cuando el duelo no se supera, porque no creo que ningún duelo se supere, pero sí se aprende a vivir con esas pérdidas, entendiendo que están y que te asisten y que te acompañan cada vez que así y mientras más abierta estés de corazón, más fácilmente vas a percibir la llegada de un colibrí, o que te aparece una pluma, o que de repente hueles un aroma que te conecta con esa persona, o personas que eligen, como te pasó a ti, estar contigo en el momento de partir, siendo que vivían en otro país. Entonces, ¿cómo se va armando ese proceso? Es un proceso que el alma va dibujando muy misteriosa y muy complejamente, muy bellamente también, y que si de verdad nosotros estuviéramos reeducados en un concepto tal vez más oriental de la muerte, o más espiritual, si lo queremos trascender a este occidente, podríamos vivirlo sin ese desgarro espantoso de abandono que tenemos mandatado a sentir. Fíjate, has tocado un tema que yo por mucho tiempo me lo cuestioné. Muchos de nuestros televidentes saben que yo perdí a mi papá, vino para acá a visitarme, a pasar unas navidades, y se quedó acá durmiendo. No se despertaba, toqué la puerta y había fallecido durmiendo de un ataque masivo, sin estar prácticamente nunca enfermo. Y luego llegué a entender realmente, después del enojo y de pasar por muchas cosas, que quizá él había escogido ese momento para que mis hermanas, que están en España, que quizá no tienen un carácter tan fuerte, no tuvieran que pasar por el momento de despedirse. Pero cuesta trabajo llegar a esa conclusión. Pero vamos a hablar de otras cosas, Pilar, porque tú eres workaholic. Tú, además de los libros, de las conferencias, además de las charlas, todo lo que estás haciendo. Si yo te tengo que preguntar, por ejemplo, ¿cuál de esos estudios que tú has realizado ha sido el que más, no voy a decir satisfacciones porque todos son, pero con el que más te has divertido? ¿Con cuál sería? Divertido. Porque los seres humanos somos complejos. Yo cuando veía lo de Viva la Diferencia, claro, por ejemplo... es que divertido sería esa investigación. Yo creo que como diversión, o sea, porque además es la investigación más larga que yo he hecho. La hice en un minuto donde la historia de la humanidad, el mundo latino, digamos, necesitaba esa codificación. Creo que hoy, cuando yo miro esa investigación, hay muchas cosas que hay que tenerlas y mirarlas con cuidado desde lo generacional, desde lo cultural, de cómo cambió el tema de lo femenino y lo masculino con el tiempo. Incluso hay cosas de ese libro que parecen machistas hoy día.
pero como divertido, como de autoconocimiento, sin duda que ese Yo libro recuerdo para mí experiencias que te fue contaron. muy divertido. Cuando te contaba Pasé alguien muy que iba al mall, que las Claro. mujeres somos así. ¿Por qué no lo contamos a nuestro...? Pasé mucho tiempo en camerines de tiendas, de hombres y de mujeres, pero particularmente siempre cuento la historia de una zapatería que era como la clave de que entrábamos las mujeres y decíamos, ese zapato rojo que está en la vidriera, ¿lo tienes en azul? Entonces el tipo decía, no, está en rojo, por eso está en la vidriera. Bueno, pero lo tienes tacón alto y no el taco bajo que está... No, es que está del tacón alto. Y siempre era como el zapato que no existe, digamos, para poderlo pedir, y como que el que me compro es porque ya me acomodo a algo, pero no es el que yo tenía 100% en la cabeza. Bueno, eso también pasa con las parejas, ¿no? En ciertas estructuras es más o menos lo mismo. Es como me encanta este hombre, pero... Pero, por ejemplo, las mujeres tenemos algo que a mí me quedó mucho de esa charla y me di cuenta que es que yo soy así. Tú vas con una persona al mall y ves algo en el escaparate y te miras, ¿te acuerdas? Y te gusta. Sí, pero y entonces te vas y entonces ¿por qué no me lo compraste? Y es verdad, somos a veces, las mujeres somos un poquito más complejas, ¿no? Sí, el hombre quizás es más simple. Hemos ido haciéndonos más prácticas, en la medida que hemos ido haciéndonos más prácticas, toda esta estructura que la que tú describes se llama pensamiento mágico en la investigación, ha ido cediendo y yo ya puedo decir lo que necesito y lo que quiero, o me lo autocompro o lo pido directamente en forma mucho más clara y más directa a lo largo del tiempo. En eso la generación es mi generación, que es una generación de transición, ya la de mis hijos lo tiene absolutamente casi resuelto, y las más jóvenes ni hablar. La de los más jóvenes están casi en el punto de la exigencia, están en el cuento al revés, que me parece igual de preocupante, pero creo que hemos ido aprendiendo a negociar, y también lo masculino ha ido aprendiendo a pedir, a decir lo que siente, a mostrarse en una nueva masculinidad más, entre comillas, emotiva, o más relacionada, conectada con las emociones, con el quehacer, con el compartir deberes, con el dejar de decir ese hombre me ayuda en mi casa o me ayuda con los niños, asumiendo que es una responsabilidad femenina, cosa que no es, sino que ya comparte deberes, comparte tareas, y va en esta posición también de pedir ayuda o de decir esto no lo sé hacer, o estoy triste, o hoy día tuve un mal día, o lo que sea. Creo que ambos hemos ido aprendiendo y encontrándonos en otro tipo de conversación que sin duda nos lleva mucho más a una plenitud, a una amistad más profunda, a un dejar el juego burdo de seducción para entrar en un espacio de honestidad y de responsabilidad emocional. A pesar de las redes sociales, pues a mí una de las cosas que más me preocupa, que si nuestras generaciones han tenido obviamente muchas cosas que mejorar, muchos aspectos en los que hay que evolucionar, pero yo creo que cuando uno entra, por ejemplo, en el mercado de carne en el que se ha convertido, y te lo digo abiertamente, las redes sociales, donde una foto con una señora con, perdónenme la expresión, unas pechugas y un trasero enorme vale más que cualquier otra cosa, y las relaciones se forjan a través simplemente de encuentros fortuitos. Y donde el concepto de atención hoy día son 2 segundos por historia, y si yo no logro cautivar tu atención en estos 2 segundos vas a pasar a otra cosa. Sí, claro, yo creo que... Pero sobre todo las relaciones, Pilar. Total, los vínculos, así de rápido, de desechable, de liviano, de falta de responsabilidad emocional. Creo que hoy estamos en un punto muy alarmante porque estamos muy dopaminérgicos, que es lo que produce, es la hormona que produce el celular, que es la de la gratificación inmediata, es muy parecida a la que produce el azúcar, que nos hace adictos al celular y por lo tanto adicto al scroll, al pase de información muy rápida, donde yo ni siquiera me quedo con el titular de una noticia, sino que agarro la primera frase y completo en mi cerebro, porque el cerebro tiene que completar, completo, y donde aparece el algoritmo, donde me empieza a aparecer la teoría de la confirmación, donde empiezo a recibir todo lo mismo de lo que yo estoy pensando, entonces todos piensan como yo, entonces estamos todos bien. Todas estas distorsiones cognitivas sin duda que han ido alterando los Pero vínculos. estamos perdiendo muchas cosas, mira, estamos perdiendo, yo a veces me hago un mea culpa, porque en lugar de coger el teléfono como cogíamos anteriormente y llamabas y hablabas con la Sí, persona, ya no llamamos a nadie. ahora ya no llama a nadie, está con el texto en la mano y llega un momento donde dice, espera un segundo, se me están durmiendo los 2 dedos. Con lo fácil que es darle a la... hola, ¿cómo estás? Estamos perdiendo esas costumbres. Y eso que comentabas tú de los emojis, que me parece también sensacional. No, claro, y las emociones las mantenemos a través de los emoticones, no llamamos a nadie para los cumpleaños.
ni siquiera para gente muy importante. De repente podemos estar viendo que el teléfono suena porque hay alguien que me está llamando y yo no contesto, y después por WhatsApp pregunto si pasó algo para evitar el contacto de hablar. O sea, ¿Por el qué es nivel- eso, Pilar? porque nos sentimos saturados, porque es tanta la invasión que produce la tecnología en mi vida, que se produce saturación de no querer demasiado contacto. Entonces lo evito, mando regalos para un cumpleaños donde mando una torta, o mando globos, o mando, pero con emoticones, y yo siento que le mandé regalos y siento que la saludé cuando en realidad no hablé con ella. El hablar ha ido perdiendo sentido. Afortunadamente, las videollamadas, de alguna manera, en vínculos muy cercanos, yo tengo a mis hijos en Europa, me permiten cercanía, y a pesar de eso, de tener esa herramienta maravillosa, igual caigo o caemos en el tema del audio, en el tema de no ver. Totalmente. Entonces, tengo que hacer conscientemente el acto voluntario de cada Digo, yo cierto tengo rato yo quiero mi llevar. propio mea culpa, yo no puedo culpar a otros de lo que hago yo. O sea, No, yo a veces total. me doy cuenta que Yo voy soy en el responsable. coche y estoy todo lo que debería haber hecho durante el día, que es haber llamado, contestado una llamada, haber hecho, todo lo trato de resolver en 25 minutos con el teléfono. Y estamos perdiendo algo muy bonito, que es la capacidad de socializar como socializábamos antes. Total, y eso nos hace perder humanidad, nos hace perder cercanía, nos disminuye las confianzas. Hay un montón de consecuencias vinculares que se rompen al usar el celular con ese nivel de distorsión, digamos. Creo que ¿Se modifica la forma de amar? Fíjate que es una pregunta complicada, pero ahora te han puesto todo a tu alcance para que encuentres a tu príncipe azul o al sapo, que después cuando besas te das cuenta que es un sapo, o una rana, porque en los Sí. dos casos puede pasar. Obvio. Estamos perdiendo esa capacidad del enamoramiento, de encontrar a alguien por Yo cuestión. creo que lo que estamos perdiendo, que es abrumante, es la capacidad de trabajar por ese amor. Creo que la capacidad de elegirse y de tomar la decisión de amar y de yo hacer lo posible para que tú hoy día sonrías, para poder hacerte bien en tu vida, acompañarte en tus sueños. Esa decisión, ese compromiso de querer trabajar por el amor es lo que yo siento que hoy día está disminuido. Entonces, dejé de sentir, te dejo. Al primer conflicto, a la primera situación incómoda, me voy. Entonces no se puede construir. Y creo que eso es muy triste, porque creo que los vínculos satisfactorios son los que se construyen, son los que tienen conflictos, los que tienen conversaciones incómodas, y los que sobre esa conversación incómoda se puede resolver o colocarse en el lugar del otro para generar puntos de encuentro. Me parece que hacia allá... Yo creo que las donde hay que relaciones, ir. y ojo, creo que también tenían sus graves problemas, porque durante muchísimo tiempo la generación de nuestros abuelos, no sé si tanto ya la de nuestros padres, pero quizá también la de nuestros padres, había, por ejemplo, parejas o matrimonios que se mantenían más por lo social que No, por total. lo que... La honestidad hoy día es algo que yo creo que hay que valer, el amor propio para tomar se decisiones. trabajaba más por arreglar las cosas, quizá, ¿no? Así es, pero yo sí creo que hoy la honestidad es un valor, creo que hoy día estamos menos dispuestos a vivir en la mentira o en el que dirán, si lo quieres poner desde el lado de lo social. Pero también siento que perdemos la capacidad de trabajar por vínculos a largo plazo y permanentemente. Entonces nos agotamos rápido, tenemos pésima tolerancia a la frustración, ni hablar de lo que llamamos la generación de cristal, a la cual tampoco le puedes decir demasiadas cosas porque ya tienden a ofenderse o a sentir que están criticando algo. Creo que los vínculos hay que trabajarlos, los vínculos importantes en la vida son los que se cuidan, son esas llamadas de hoy día pensé en ti, quiero que tengas una buena semana, o aunque no se vea demasiado, pero que hayan instancias en las cuales esos vínculos sean capaces de mantenerse. Me parece que es lo que nos va a terminar salvando como humanidad, lo demás todo se fragmenta. Pilar, mi abuelita tenía un dicho que decía, el que hace un cesto hace cientos. Yo no sé si a lo largo de la vida esa idea de que las parejas tienen que ser monógamas y que a lo mejor no se debe perdonar un error o sí se debe perdonar un error, yo creo que eso va a depender de la persona que tengas a tu lado, del pasado que haya tenido ese ser humano y quizá de su capacidad de demostrar que ha metido la pata. ¿La infidelidad es algo que debe perdonarse? ¿Cómo ves tú la infidelidad? Yo creo que depende del contrato que tenga la pareja.
Yo creo que hay contratos de parejas en las cuales eso... Si no hay contrato, por ejemplo, en el tema hispano, y ahí sí tengo que decir, hay muchos casos donde muchas mujeres todavía con las que hablo, y me imagino que a lo mejor si hablara con los hombres sería a lo mejor igual, no lo sé, pero que sí, he visto y lo hemos visto públicamente. Cuando también, yo me refiero a ¿no? contratos no me refiero a que estén Sí, casados, me sí, sí, refiero sí. vamos a tener una a las relación normas. exclusiva, sí o no. Entonces, si vamos a tener una relación exclusiva, la infidelidad es un error frente a ese ¿Pero contrato. crees que se Ese error habla, que el hispano habla de tener...? No, yo creo que no. Yo creo que hoy día, en la medida que hay más amor propio, cada vez se habla más. El extremo de eso es como el contrato prenupcial, ¿no? En términos de los ciertos códigos de funcionamiento. Pero creo que hoy día sí se puede establecer en una conversación de que esto yo no estoy dispuesto a transarlo. Ahora, una vez ocurrido el acto, digamos, creo que lo importante es poner en compensación el proyecto, la conversación, el cómo nos encontramos en ese proceso, cuánto te entiendo, cuánto te soy capaz, porque yo puedo decir que soy capaz de perdonar y no ser capaz de perdonar, digamos. Cuánto yo puedo decirte que te perdono, pero después te lo sigo sacando en cara. Entonces, cuánta honestidad conmigo primero para darme cuenta de, sí, yo te puedo perdonar, pero no quiero seguir contigo. Y esa es una opción. Te puedo perdonar y podemos volver a construir algo distinto, porque no vamos a volver a tener la relación que teníamos, pues la que teníamos ya se rompió. Entonces hay que volver a establecer otro contrato y volver a armar una nueva relación después de ese rompimiento. O puedo armar o rearmar en ese perdón contigo un esquema que nos permita sanarnos a los dos con ayuda terapéutica o con lo que sea. Yo creo que una herida de ¿Pero el infiel es desconfianza- reincidente, Pilar? No siempre. No siempre. Ahora, lo que sí hay un dicho en psicología que tiende a ser cierto, que es que lo que se permite se repite. Pero siempre y cuando esa frase es real, cuando no hay un trabajo de crecimiento y de asumir responsabilidades frente al acto hecho. Cuando yo me hago responsable y me hago cargo frente a lo que hice, lo reparo, pido perdón, resuelvo, concreto, me comprometo de nuevo, etcétera, no tendría por qué repetirse. Pero esto siempre va a mediar en un proceso de duelo, donde el otro se me muere, donde tengo que decidir si lo quiero volver a elegir, así como lo veo, en esa crudeza del engaño, en el yo haber permitido eso también. Creo que es un interjuego donde la invitación al crecimiento de los participantes del tema es abismante y a veces absolutamente irreconciliable, y otras se reestructura, como digo yo, una nueva relación y una nueva forma. Pilar, qué gusto que estés con nosotros y hablar contigo. ¿Cuáles son tus planes ahora? Porque preguntar a Pilar Sordo qué va a hacer ahora es subirte en un avión con ella, hacer una parada técnica, cruzar el charco, volverte para acá. ¿Qué es lo que vas a hacer ahora? Bueno, regreso a mi casa después de salir de mi casa el 6 de octubre. Regreso a mi casa, estoy una semana más o menos ahí. Vuelvo a salir en noviembre a Argentina, a Colombia y a Perú. Y después en diciembre espero ya poder sentarme diciembre, enero y febrero ya con trabajo online desde mi casa, pero ya sin tanto viaje. Sin tanto viaje. Estoy un poquito cansada, la verdad, ha sido un año muy desafiante desde lo interno, me imagino que para la gente que nos está viendo también, de mucho mover cosas, de mucho aprender, a que la vida se puso incómoda para todos y que esa incomodidad, que no es ni buena ni mala, puede ser una oportunidad de crecimiento. Así que ha sido un año desafiante para mí y donde he estado ordenando muchas cosas y espero que el 25 también sea un año de mayor tranquilidad en ese sentido. Pues te quiero agradecer muchísimo que hayas estado con nosotros, no sin antes recordarles a ustedes que si ustedes quieren seguir a Pilar Sordo, ver parte de sus maravillosas conferencias, de sus libros, etcétera, Pilar Sordo TV, la T y la V, Pilar Sordo TV, su podcast que es Sinceramente, con Pilar Sordo. ¿Y qué más? Instagram Pilar Sordo Oficial, Facebook Pilar Sordo Oficial y el podcast y el canal de YouTube, que son los que tú acabas de describir. Están con un montón de contenido semanal nuevo, así que ahí, bueno, además de los libros y el pilarsordo.com, que ahí hay cursos digitales y otras cosas. Así que ahí me pueden acompañar en todas las locuras que hago. No, locuras que nosotros además disfrutamos. Pilar, ha sido de verdad un gusto que nos hayas podido acompañar. Gracias. Gracias, amiga mía. Gracias. Y nosotros, señor
señores, antes de irnos, saben, en primer lugar, que nos quedan muy poquitos días para que celebremos ya las elecciones en este país, que ya estamos en los argumentos finales de cada una de las campañas, 7 días concretamente. Va a ser una jornada intensa la de ese martes que les vamos a ir trayendo a minuto sobre lo que está ocurriendo. Pero antes también saben que se abre la campaña de inscripción para el Obamacare este próximo día 1 de noviembre hasta el 15. ¿Y cómo y dónde puedo inscribirme en Obamacare? Bueno, pues se puede inscribir van a verlo ustedes en sus pantallas, en healthcare.gov o en el mercado de seguros de Univista Insurance de su estado durante el periodo de inscripción abierta. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que pasen una felicísima noche y, si Dios quiere, nos vemos mañana. Chao.